El presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirma ser el jefe para hundir las reformas que no le convienen al país. El presidente del Senado advirtió que la reforma laboral y el proyecto de jurisdicción agraria no le conviene a Colombia y afirma expropiación pura. Efraín Cepeda, presidente del Senado, sostuvo que el Estado colombiano está viviendo desastre tras desastre en materia presupuestal y le pidió al gobierno de Gustavo Petro contar dónde están guardados los recursos que han estado engavetados en las arcas del Estado. El apunte del senador del Partido Conservador tuvo lugar en el marco de su participación en el Gran Foro Colombia 2025 de semana, donde el futuro de las reformas sociales que ha presentado el Poder Ejecutivo ante el Congreso, y afirma: si ese era el jefe de la banda para hundir las reformas que no convienen para el país, pues sí, será el jefe de la banda para hundir las reformas, sostuvo Efraín Cepeda. El presidente del Senado habló sobre la destrucción del empleo en la reforma laboral y advirtió de los riesgos que resultarían del proyecto de jurisdicción agraria que está en trámite en el Congreso, advirtiendo que era un voto negativo a los articulados que le hagan daño al país. Continúa diciendo: y digo una cosa, hay una reforma ahora que llega y es la más inminente, la jurisdicción agraria peligrosa, expropiación pura y dura. La Agencia Nacional de Tierras decide quién expropia y las apelaciones son ante la Agencia Nacional de Tierras, no intervienen los jueces. De manera que, ¿ustedes creen que una reforma como esas la dejamos pasar en el Senado de la República?, advirtió Efraín Cepeda. Por otro lado, precandidato presidencial del liberalismo lanzó duras críticas contra Petro por pelea con Trump y afirma: este país merece ser guiado con seriedad. Héctor Olimpo Espinosa aseguró que el mandatario colombiano pone en riesgo la estabilidad económica del país por sus posturas políticas. Las últimas horas entre Colombia y Estados Unidos han sido bastante complejas, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara durante la madrugada del pasado domingo que no autorizaba el aterrizaje de 2 aviones militares estadounidenses que traían migrantes colombianos. Aunque esta situación ya se ha ido normalizando y los connacionales ya llegaron a territorio colombiano, la zozobra por lo que pueda ocurrir en las próximas semanas en las relaciones diplomáticas tienen preocupados a diferentes sectores políticos. Después de que el Partido Liberal se declarara en independencia frente al gobierno Petro, el precandidato presidencial de esa colectividad, Héctor Olimpo Espinosa, lanzó duras críticas contra el mandatario por los hechos recientes y afirma: todo un escándalo mundial, poniendo en riesgo miles de empleos y millones de dólares con el cuento de la dignidad para terminar con las rodillas peladas. Ese país merece ser guiado con seriedad, dijo Espinosa. Tras la tormenta política que generó Petro por sus escritos, el gobierno colombiano activó los canales diplomáticos con el gobierno de Estados Unidos para evitar la implementación de las sanciones anunciadas por Donald Trump, y por ahora ese diálogo ha surtido efecto, pero se desconoce por cuánto tiempo se mantendrá la cordialidad. Por otro lado, Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, dice que Colombia no puede jugar con candela en medio de la coyuntura con Estados Unidos. En el Gran Foro Colombia 2025, el directivo gremial habló de los graves riesgos que corrió el país debido al conflicto que se desató con el gobierno de Donald Trump. La inversión extranjera directa, que es clave para cualquier país, fue el punto de arranque del panel económico que abrió el ramillete de debates en el Gran Foro Colombia 2025, todo por la reciente coyuntura del enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario de Estados Unidos Donald Trump. José Ignacio López, presidente de ANIF, puso sobre el tapete la amplia necesidad que tiene el país de atraer inversionistas, lo que, a todas luces, no se logrará si los mensajes que salen de la Casa de Nariño siguen siendo incendiarios. Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, le pidió al presidente no seguir con su tendencia a divulgar la política a través de redes sociales. Colombia no puede jugar con candela, dijo, pero principalmente el clamor de los participantes del panel económico en el Gran Foro Colombia 2025, del que también hizo parte Ángela Samper, directiva de la firma McKinsey & Company, fue el de volver aliado al sector privado. De hecho, Sánchez manifestó que, en relación con Estados Unidos, el empresariado será garante al ser esa fuerza de contención, pues el foco debe ser lograr que la economía crezca al 4,5% que se necesita y no al 2,7% o cifras similares que resultan
precarias para llegar a tener una reactivación. Los panelistas insistieron en la importancia del mercado estadounidense, con el cual se ha desarrollado una relación comercial de muchos años y que hoy representa más del 29% de las exportaciones colombianas. Afirman, es muy peligroso ponernos a cambiar las reglas de juego en la mitad del paseo y más hacer política cuando la política se debe dejar en cada uno de los escenarios. Aquí tenemos una cancillería, unos embajadores que tienen que hacer ese trabajo. Porque si no podemos llegar a temas muy complicados con impactos en la inflación y el dólar, porque si no podemos llegar a temas muy complicados con impactos en la inflación y el dólar. Insistió Sánchez y dijo que por ese motivo, desde el sector privado, han pedido pragmatismo y utilizar los canales oficiales. Afirman, estamos hablando de los congresistas de los Estados Unidos, estamos hablando con la gente que también se vio afectada en estos procesos. Imagínense qué hubiera pasado con San Valentín, evento para el que van a viajar 1000 aviones con carga de flores y en ese momento tan solo habían salido 50. Hubiera sido gravísimo para la economía, hubiera sido gravísimo para la generación de empleo en Colombia y también para los Estados Unidos, porque allá más de 200.000 personas mueven el sector de las flores. Subrayó y analizó que el domingo el país estuvo en el filo de la navaja. El asunto es que los inversionistas, si no encuentran condiciones propicias, se van. Así lo demuestran las cifras que puso en el debate el presidente de ANIF, quien recordó que en el 2024 la IED cayó en 23% y uno de los sectores más aporreados es el minero energético. Por otro lado, Gustavo Petro convocó Consejo de Ministros para ultimar detalles de los decretos complementarios a la conmoción interior. Sin embargo, el gobierno empezó a revelar detalles sobre las medidas extraordinarias, las cuales incluirán varios impuestos. Crece la expectativa en el país por la declaratoria de conmoción interior que decretó el presidente Gustavo Petro para atender la crisis de orden público en el Catatumbo. La emergencia humanitaria se desató en varias regiones del departamento de Norte de Santander a raíz de fuertes enfrentamientos que han ocurrido. Para agilizar la atención de los habitantes de las zonas afectadas, el presidente de la República, Gustavo Petro, citó este miércoles 29 de enero un Consejo de Ministros en la Casa de Nariño. En ese encuentro de alto nivel, el mandatario colombiano, en compañía de su equipo de gabinete, ultimará los detalles del paquete de decretos complementarios a la declaratoria de la conmoción interior. Sin embargo, el martes de esta semana, funcionarios de la administración Petro empezaron a revisar detalles de las medidas excepcionales que acompañarán a la conmoción interior. Dentro de las decisiones está la implementación de nuevos impuestos, los cuales estarán enfocados en varios sectores del país. En ese sentido, la viceministra de Hacienda, Juanita Villaveses, entregó detalles de los sectores que se agravarán. De acuerdo a lo que indicó la funcionaria en una declaración que dio desde el Congreso, habrá impuestos por 90 días para los juegos de suerte y azar en línea, además de las exportaciones de petróleo y un tributo adicional de timbre. Por otro lado, Alejandro Gaviria, exministro de Salud y exministro de Educación, reacciona ante la decisión de la Corte Constitucional sobre el reajuste de la UPC y afirma: se acabaron las narrativas falsas. La UPC es el valor que paga el Ministerio de Salud a cada EPS por el servicio de cada colombiano. En una decisión conocida este martes 28 de enero, la Corte Constitucional le dio 10 días al Gobierno Nacional para reajustar el valor de la unidad de pago por capitación, UPC, establecido para el 2025. El alto tribunal encontró fallas que se siguen presentando en el modelo que se ha creado para financiar la mayoría de servicios y tecnologías en salud, lo que haría insuficientes los recursos que reciben las EPS. Entre los hallazgos, la Corte señaló: el Ministerio de Salud no ha avanzado en la superación de las fallas identificadas en el sistema de información al interior del sistema de salud, detectadas desde el Auto 411 de 2016, las cuales impiden calcular una UPC suficiente, entre otras cosas, porque no existe un mecanismo para contrastar los datos reportados por las EPS con los que se calcula la UPC. La determinación generó diversas reacciones. Una de ellas fue del exministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien manifestó que es un triunfo de los pacientes y subrayó que se debe trabajar en la reconstrucción del sistema de salud. Y afirma en su cuenta personal de X: la Corte le pone fin a este debate, se acabó la especulación, se acabaron las narrativas falsas, toca trabajar en la reconstrucción del sistema. Este es un triunfo de los pacientes, concluyó Alejandro Gaviria.